Continuamos con los capacitores. Vamos a ver lo que es la asociación en paralelo. Esto es colocar más de un capacitor de una forma en particular a la cual se la llama paralelo. Vamos a hacer un muy leve repaso. Recordemos, entonces tenemos la tensión o potencial eléctrico. O voltaje, que lo representamos con la letra E y lo medimos, ¿sí? La unidad es el volt. Tenemos la corriente eléctrica, que la representamos con la letra I y la medimos en ampere. Tenemos la cantidad de carga, que lo representamos con la letra Q, lo medimos en coulomb, y agregamos la capacidad, en estos casos de los capacitores, con la letra C en radios. Vimos que básicamente el capacitor era la placa metálica, la cual en este caso la estamos viendo de canto, enfrentada a otra, ¿sí? Y con los conectores a través de los cuales podemos colocarle electrones. Habíamos visto que cuanto más grande es la placa, más fácilmente colocamos electrones. Bueno, si yo tengo dos capacitores conectados de la siguiente forma, acá tenemos la pila o generador de cargas y colocamos, acá están cargas positivas, acá tenemos las cargas negativas. El cable lo conectamos de forma tal que estos dos lados, ambos lados, están conectados a la pila. Los dos lados tocan el borde de la pila y los otros dos lados también tocan el borde de la pila. Esto lo hacemos con un cable que viaja y después se bifurca, o es lo mismo si tenemos dos cables, ¿no? Si tenemos un solo cable que después se bifurca, es lo mismo porque el cable no genera ningún impedimento, no, lo único que hace el cable es permitir que los electrones, en este caso, lleguen hasta las placas. Esto es muy simple. Si nosotros tenemos estos dos capacitores y la pila, ¿sí? Vamos a llamarlo a este capacitor 1, ¿sí? Que tiene una capacidad 1, y a este capacitor 2, que tiene una capacidad 2. Y esto lo queremos reemplazar con un solo capacitor, ¿sí? Y la misma pila. Este nuevo capacitor, y esto lo vamos a observar fácilmente, tiene que tener
la suma de las dos capacidades. La capacidad total va a ser igual a la capacidad 1 más la capacidad 2. Esto podríamos haber dejado el cable de cualquier color, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta fácilmente? Este capacitor tiene una placa de este tamaño. Y ahí pueden entrar, por decir algo, 10 coulomb. Si en este capacitor, que tiene otra placa, entran otros 10 coulomb, al conectar las dos placas directamente a la pila, es como si estas dos placas fueran una única placa, ¿sí?, con el área total, con el espacio total. Entonces, si yo quiero reemplazar a estos dos capacitores por un solo capacitor, lo que tengo que colocar es un capacitor que tenga la suma de las capacidades. Y no tienen por qué ser las capacidades iguales. Por ejemplo, si este capacitor tiene 10 faradios y este capacitor tiene 20 faradios, el capacitor para reemplazar a estos dos capacitores, el capacitor equivalente a estos dos capacitores en paralelo, va a ser un capacitor de 30 faradios. En este caso las placas no serán iguales. El capacitor de arriba tendrá una placa más chica y el capacitor de abajo tiene una placa que es del doble. Puede ser el doble en largo o puede ser el doble en ancho. En realidad no me importa. El área total en donde se van a distribuir los electrones, ¿sí?, este es el capacitor 2. En este caso en particular tiene el doble que el capacitor 1 y en total tienen el triple que el capacitor 1. ¿Sí? O el capacitor 1 puede ser finito y el capacitor 2 también finito, pero más largo. No me importa, esto es anecdótico, no me importa la forma que tiene el capacitor, sino que lo que me importa es la capacidad, y que si los conecto de esta forma, que las caras están conectadas directamente a la pila, las dos caras están conectadas a la pila, en este caso también las dos caras están conectadas a la pila, se dice que están conectados en paralelo, ¿sí? Y la capacidad total, la capacidad equivalente a esos dos capacitores, es la suma de las capacidades. Lo que vamos a ver es que estos capacitores conectados en paralelo tienen ambos el mismo voltaje, la misma energía, reciben de la pila la misma energía. Si por ejemplo esta pila es de 1,5 volt, por ejemplo, los capacitores reciben 1,5 volt. Este capacitor tiene 1,5 volt y este capacitor 1,5 volt. Los electrones que están en este capacitor tienen 1,5 volt y los electrones que están en este capacitor tienen 1,5 volt. Recordemos que el voltaje es la energía por unidad de carga, la energía que tienen, ¿sí?, por unidad de carga. Si acá tengo, dijimos, no dijimos, pero bueno, podemos averiguar. Nosotros sabemos que la capacidad es igual a la cantidad de carga sobre el voltaje. Así que la capacidad por el voltaje me da la cantidad de carga. La capacidad de este inventamos que era 10 faradios,
y el voltaje en este caso es 1,5 volt. Esto me da 10 por 1,5 son 15 coulomb, es igual a la cantidad de carga que hay en este capacitor. En este capacitor entonces hay 15 coulomb de carga. En este capacitor, que hay el doble, hay 30 coulomb. Nosotros dijimos 1,5 volt son 1,5 joule por cada coulomb. Así que acá hay 1,5 joule por cada coulomb por los 15 coulomb. Esto igual no se suele analizar, pero ya que estamos lo analizamos. 1,5 por 15 coulomb tenemos 22,5 joules. Y en este 1,5 por los 30, bueno, el doble. 45 joules. Lo importante, porque no nos importa la energía, lo que nos importa es que si yo saco ese capacitor una vez que ya esté cargado, que esta es la parte que sí nos importa, si yo saco ese capacitor, saco nada más que el capacitor 1, y me fijo el voltaje entre las caras, ¿sí? Si mido con algún instrumento, ¿sí? El instrumento suele ser un voltímetro que me sirve para medir, y mido, me fijo cuánto voltaje hay acá, me va a decir 1,5 volt. Si agarro el capacitor 2 y mido también con el instrumento es un voltímetro, mido qué voltaje hay, también me indica 1,5 volt. Y es lo mismo que me va a marcar este capacitor equivalente, ¿sí? Este capacitor que es la suma, también recibe 1,5 volt. Esto es todo haciendo la conexión en paralelo. Y recordemos, en paralelo es que ambas caras reciben directamente los electrones, las cargas reciben los electrones y los protones o las cargas directamente de la pila. Otra forma de conectar en paralelo es, si yo tengo lo opuesto al capacitor, y pongo acá la pila, y pongo un cable, lo hacemos ahí, lo podemos hacer morir ahí, y conecto, y conecto. Esos capacitores también están conectados en paralelo. Y los puedo poner acostados también, los capacitores, como están acá, uno detrás del otro, pero modificando la conexión. Capacitor, el otro capacitor, la pila. Lo importante es que estén siempre conectados ambos a la pila. A continuación vamos a ver conexión en serie. Estos son en paralelo. Si yo ahora el capacitor, tengo los dos capacitores, y a los capacitores conecto una cara con la otra, y después conecto la pila, y la pila toca solo una de las caras de un capacitor y la otra cara del otro capacitor. Esto es en serie, que lo vamos a ver después. Esto es en paralelo.
En paralelo, resumamos entonces las cosas que sí nos importan. Lo que nos importa es que el voltaje conectado en paralelo, para resumir y destacar lo importante, el voltaje es siempre el mismo, el voltaje total es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje 2. Y recordemos, podemos tener otro capacitor más. Esto lo estamos viendo para 2, pero lo podemos tener también para 3 capacitores o 4 capacitores. Bueno, esto es igual al voltaje 3 y es igual a el voltaje, ¿sí?, que sea la cantidad de capacitores que tenga. 1, 2, 3 capacitores, todos los voltajes, si están en paralelo, si estamos en paralelo, todos los voltajes son iguales. La capacidad, este es el voltaje, la capacidad total va a ser igual a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3 más todas las capacidades que tenga sumadas directamente. Esto es la capacidad. Y la cantidad de carga total, ¿sí?, la cantidad de electrones en total, la cantidad de cargas, la cantidad de Coulomb en total, también es la suma de las capacidades. La capacidad 1, la cantidad de carga 1 más la cantidad de carga 2 más la cantidad de carga 3 más la cantidad de carga de todos los capacitores que tengamos. Esta es la cantidad de carga. Esto es conexión en paralelo de los capacitores. Después vamos a ver conexión en serie.